Ya se puede visualizar por el chat. Ok. Ok, muy buenos días a todos los presentes. Voy a dar inicio al webinar, la ponencia el día de hoy, ¿no? A la explicación de acá de Telesalud sobre el tema que nos toca el día de hoy, que es adicción a los videojuegos en niños y adolescentes, ¿no? Quien les habla es el psicólogo Miguel Godínez Liendo y soy parte del equipo CLAPSI de Psicología Integrativa de la ciudad de Tacna, ¿no? Entonces, antes de iniciar en sí a profundizar el tema, entiendo que las personas que están presentes son madres de familia, padres de familia, ¿no? Entonces, yo creo que antes de ingresar a este tema, primero pensemos en esas modas o quizás esas tendencias que tuvimos en algún momento de nuestra adolescencia, ¿ok? Todas las generaciones, al pasar los años, han tenido una moda, una tendencia en específico, ya sea musical, ya sea a nivel de moda, o sea, de la forma como nos vestimos, ya sea en el tipo de juego que teníamos o actividades, ¿no? Y es importante tener esto en cuenta y recordar un poco de eso, porque a partir de la idea de que tenemos de nosotros mismos como adolescentes o de lo que nosotros vimos como adolescentes, vamos a poder entender más este tema y por qué es tan peligroso y a la vez también, quizás también ver el lado no tan malo, ¿no? Porque en todas las temáticas vamos a tener un lado favorable y un lado desfavorable. Y todo eso lo vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Entonces, primero, ¿por qué los videojuegos atraen tanto a los jóvenes? ¿No? Es la pregunta que primero tenemos que hacernos. ¿Qué hace que los videojuegos realmente sean tan atractivos? ¿No? ¿Por qué a algunos adultos les cuesta entender o comprender cuál es esta magia que enreda a los jóvenes con los videojuegos? Y acá hay tres puntos principales. El primero es que combinan el mundo real y virtual, el segundo que son accesibles y el tercero que puedes relacionarte con otras personas. Cuando hablamos de combinar el mundo real y virtual, vamos a tomar en cuenta que hay muchos videojuegos en los cuales uno puede hacer cosas que en la vida real no necesariamente la puedes hacer y si la haces, no la haces con esa calidad. Les doy un ejemplo. Si yo juego un videojuego de algún deporte en específico, por decir, vamos a poner un ejemplo más comercial, digamos fútbol. Estoy jugando el famoso FIFA, que es un juego justamente, un videojuego de fútbol. La forma como corre el jugador o cómo patea todo, probablemente sean habilidades que uno como joven, al no ser profesional, al no estar metido, digamos, en las mejores ligas del mundo, no tiene desarrollado. Entonces el juego te permite al menos simular por un momento que tú tienes el poder de eso y que tienes la capacidad de hacerlo, ¿ok? Entonces combinan el mundo real y virtual. Lo otro que son accesibles, ¿no? Si bien es cierto que hay juegos que son a través de pago, o sea, que necesitas pagar para tenerlo, hay muchos juegos que son gratis y hay distintas plataformas actualmente en Internet, incluso empresas grandes que compiten entre ellas y que te ofrecen diversos juegos gratuitos, ¿no? Para poder captar mayor cantidad de público. Entonces, son fáciles de conseguir, ¿no? Descargar y se pueden instalar con facilidad porque ya todo viene con manual. La misma pandemia ha hecho que muchas personas actualicen sus equipos de tecnología, sus laptops, sus tablets, celular, ¿no? Porque de cierta forma era una exigencia en el trabajo, una exigencia académica, una exigencia en el colegio, en la universidad, etcétera, ¿no? Entonces, con más razón, al estar actualizados en ese sentido, estas máquinas o estos aparatos tecnológicos están preparados para poder ser utilizados en estos juegos, ¿no? Lo tercero es que puedes relacionarte con otras personas. Esto es muy importante porque a veces los videojuegos satisfacen las carencias que los jóvenes y los adolescentes y los niños tienen. Por ejemplo, te permiten cooperar, te permiten competir o simplemente compartir la experiencia del juego, ¿no? Hay juegos en los cuales tú puedes conversar con personas que ni siquiera conoces, pero de alguna forma te unes para poder lograr alcanzar un nivel, para ganar algún reto, etcétera. Entonces, es una forma de socializar sin necesidad de ver a otra persona a través ni siquiera como videollamada, simplemente a través de audio con el único fin de ganar o triunfar en algo, en esto que es los videojuegos, ¿no? Además de esto, es muy llamativo para los jóvenes porque hay una competencia constante. Y si nosotros vemos a lo largo del desarrollo de las personas, normalmente cuando se trabaja en los colegios, se trabaja sobre todo en la etapa inicial, por ejemplo, en los jardines, utiliza mucho el juego, ¿no? Y a ver, quién gana en hacer tal cosa, ¿no? ¿Quién es el primer puesto en determinada actividad? Entonces, eso es porque para los jóvenes siempre es atractivo ver quién es el mejor o estar desafiándose constantemente, porque cuando hay un desafío hay una motivación. Entonces los juegos son un desafío constante, de minuto tras minuto, y de resolución de problemas en segundos. Entonces eso hace que sea tan atractivo a los jóvenes. Luego vamos a tomar en cuenta una pregunta que es si la adicción a los videojuegos es una enfermedad, ¿no? Y acá es importante ir
a dos bases fundamentales en la psicología y, bueno, y en la salud mental a nivel mundial. Y por un lado tenemos lo que vendría a ser la CIE-11, ¿no? La CIE-11 es la Clasificación Internacional de Enfermedades, ¿no? Que este año ha sido actualizada por la OMS, ¿no? En este mismo año 2022, aproximadamente en junio, ¿ok? La CIE-11 ya incluye el trastorno por videojuegos para referirse a la adicción de juegos digitales o videojuegos, ya sean o no online. Cuando hablamos de juegos online, estamos hablando de juegos donde interactuamos con otras personas, ¿no? A través de Internet, ¿no? Porque hay otros juegos que no necesariamente necesitan Internet, que están descargados o que, por ejemplo, están en las consolas, ¿no? El famoso PlayStation, el Nintendo, ese tipo de plataformas o de consolas, a veces no es necesario tener Internet y por eso no interactúas con otra persona. Entonces, ya la CI-11 lo considera un trastorno, ¿no? Sea online o no. Por otro lado, también tenemos a la APA, que es la Asociación Psiquiátrica Americana, que digamos, el último manual que tenemos los psicólogos o todas las personas, todos los profesionales que estamos dentro de la salud mental, es el DSM-5. Y en el DSM-5 fue en el año más o menos 2013, ¿no? La última actualización, en el cual no se reconoce oficialmente la adicción a los videojuegos, pero sí como una afección o como una problemática que a futuro necesita más estudios. Entonces, si vemos entre 2013 y 2022, son casi 10 años de diferencia y ya vemos que en la clasificación internacional de enfermedades ya se está considerando. ¿Y esto por qué? Porque obviamente la tecnología avanza, el ser humano se desarrolla de muchas formas, incluso aparecen nuevas tecnologías o nuevas aplicaciones como las redes sociales, y eso va a cambiar mucho el comportamiento de la sociedad en distintos aspectos, ¿no? Pero ahora vamos a ver un poquito de los beneficios, porque no todo es malo. Si bien es cierto, hay muchas consecuencias por el abuso de los videojuegos, también hay una parte positiva. Y en realidad, casi con todos los comportamientos o las características del ser humano, suele suceder eso. Los extremos son los que suelen afectar normalmente a la persona. Pero cuando uno tiene un control, cuando hay un uso adecuado, las cosas también son distintas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el beneficio de un buen uso de videojuegos? Primero, que mejoran la atención y la concentración, ¿no? Al ser retos instantáneos o retos minuto tras minuto, uno necesita tener una atención y concentración. De hecho, por eso pasa que a veces una madre familia, ¿no? Le llama la atención a su hijo, a su hija, y a veces uno no escucha, porque incluso hay juegos que requieren que uno tenga el uso de audífonos que son similares a estos, ¿no? Cascos grandes que prácticamente te aíslan, ¿no? Pero al menos la parte positiva en ese sentido es que se mejora la atención y la concentración. Igual depende del juego, que ahorita les voy a dar unos ejemplos, porque también dentro de mi ponencia les he traído ejemplos de juegos, porque hay una variedad enorme, y he tratado de igual el día de hoy colocar juegos, digamos, que son los que están de moda, por decirlo así, juegos que se practican mucho en estos tiempos. Y digo practican porque la red de videojuegos ha crecido tanto que existen gamers profesionales, o sea, existe gente que se dedica a nivel mundial a competencias donde hay en juego mucho dinero, donde hay distintas empresas que patrocinan y auspician estos campeonatos mundiales de videojuegos, y a veces los videojuegos pueden llegar a ser vistos incluso como un deporte y de igual forma necesitan un control, ¿ok? Otro beneficio del buen uso es que se fomenta creatividad, ¿no? Hay juegos por ahí, creo que había un comentario que ya terminando la ponencia voy a escuchar, voy a leer, perdón, estoy viendo por ejemplo acá un comentario, al final voy a responder esas preguntas, ¿no? Lo que sí estoy viendo, no escucho nada, me comentan por ahí. A ver, confírmenme si se escucha. A ver si alguien me puede confirmar. Sí se escucha. Ah, ok, ok. Continúa entonces. Listo, bueno, les decía entonces que las preguntas que me van escribiendo en el chat las voy a responder al final, ¿ok? Porque por ahí también en la pregunta que vi me hablaban, por ejemplo, de lo que es el Roblox, ¿no? Y el Roblox tiene una similitud al juego, al que vendría a ser el Minecraft, ¿no? Que es como creación, uno crea así como a través de cubos, a través de distintas formas, uno va edificando o va creando casas, va creando soldaditos, uno diseña, digamos, todo un mundo virtual, ¿no? Y eso es muy famoso en los niños, porque los niños, hasta antes de los 10 11 años, están en toda esa capacidad de potenciar al máximo su creatividad. Luego está que potencian las actividades en equipo, desde la competitividad hasta la cooperación. Definitivamente hay juegos que ayudan a coordinar y trabajar en equipo, y eso también trae beneficios. Se aprende mientras se juega, sí, también es cierto. Ahorita les voy a mostrar un juego en el cual se puede aprender mientras se juega. De hecho, el Minecraft tiene también una versión especial que es una versión académica. No hay juegos que tienen su versión, digamos, académica. No tiene una versión, digamos, normal, free, y tiene una versión académica, ¿no? Y además también hay muchos juegos que son simuladores. Por ejemplo, para muchos de los pilotos en su formación, ¿no? Para poder manejar un avión, ¿no? Para poder aprender a volar, usan simuladores, que en realidad vienen a ser en la práctica juegos en los cuales tú simulas a través de una pantalla, en este caso que estás volando.
o que manejas un auto, o que manejas un tractor, una nave, etcétera. Entonces, hay ciertos simuladores que ayudan a aprender. Luego se desarrollan y mejoran habilidades visoespaciales, ¿no? Y por último, pueden ayudar a superar fobias y problemas de aprendizaje. ¿Listo? Todo eso, por eso les digo, depende del juego, ¿no? Porque hay juegos también educativos que fomentan el desarrollo del lenguaje, ¿no? Hay juegos que, digamos, ponen una situación muy específica. Por ejemplo, juegos donde tienes que huir de pronto de una catástrofe, huir de una marea alta, no sé, distintos acontecimientos que ocurren en la vida del ser humano, y el juego simula eso, ¿no? Listo, entonces voy a darles un ejemplo. Cuando hablamos de aprendizaje juego, les he traído un juego que se puso muy de moda en pandemia. Es muy cierto también que en pandemia aumentó enormemente las estadísticas y los porcentajes del consumo de videojuegos en pandemia aumentaron porque obviamente la gente, y los jóvenes sobre todo, estaban metidos en el hogar, en casa, y digamos su mayor distracción era el apoyo tecnológico, es una computadora, una consola, la tablet, celular, etc. Entonces, uno de los juegos que se podría decir sanos o positivos que se puso de moda en ese tiempo fue el Overcooked, ¿no? El Overcooked es un juego que básicamente te enseña a cocinar, ¿no? Son como recetas de sopas, de segundos, etcétera, y se tiene que poner en las ollitas mientras otro lava los platos. Es como tener un restaurante, ¿ok? Y es un juego multijugador, o sea, necesitas tener a varios compañeros para poder jugarlo. Entonces es un juego que ayuda a la cooperación, es un juego que de cierta forma los niños te van enseñando a cocinar y enseña también a ser ordenado, ¿no? Porque es un juego que, como pueden visualizar ahí, ¿no? Tiene una zona de fritura, de cocina, una zona donde se recogen los alimentos, platos, una zona de lavado, ¿no? Una zona de recojo de platos, etc. Entonces, hay juegos también que no necesariamente son negativos, hay juegos que en realidad te enseñan muchas cosas y ayudan a desarrollar ciertas habilidades, ¿no? También otro juego que se puso muy de moda en la pandemia fue el Fall Guys, ¿no? El Fall Guys es un juego de retos, digamos, donde hay esos muñequitos que ustedes visualizan ahí, van saltando obstáculos, van driblando distintos objetos que les caen, etcétera, ¿no? Entonces, es una forma de respuesta rápida y lo que aumenta este juego, desarrolla, es la agilidad mental, ¿no? Tomar decisiones en segundos. Entonces es otro juego que en cuanto a la animación y en cuanto a la forma de juego, son juegos que de cierta forma tienen más de positivo que de... Luego vamos a ver otros ejemplos que en realidad tienen más de negativo que positivo. Entonces vamos ahora a las consecuencias del mal uso de los videojuegos. Inicialmente van a haber problemas psicológicos. La adicción a los videojuegos nos pueden llevar a una depresión, a una ansiedad, a una impulsividad, a la agresividad y a la misma adicción como tal, ¿no? Depresión, porque no necesariamente el hecho de jugar videojuegos significa que siempre vas a ganar. Y hay jóvenes que todavía están en ese proceso de generar tolerancia a la frustración y algunos no. Entonces, a veces empiezan una cadena de derrota tras derrota tras derrota y eso los desanima y les hace cambiar les simula una percepción de que así como están en el juego, eso lo van a tener en la vida. Entonces ya les va cambiando un poco la percepción o el sentido que ven de su vida, ¿no? Igual la ansiedad, ¿no? Como todo trastorno de adicción, genera una ansiedad, las ganas de estar ahí metido, ¿no? La impulsividad, porque muchas veces cuando no entendemos algo o no coordinamos bien, hay gente que reacciona con agresividad. Y cuando hablamos de juegos online, hablamos de personas que no conocemos y que también utilizan insultos, amenazas y distinto tipo de conductas que no necesariamente son apropiadas para niños y adolescentes. También tenemos el aislamiento como consecuencia, ¿no? Y el aislamiento, ¿qué trae, no? Trae más que todo el sedentarismo y la obesidad, porque los videojuegos se realizan sentado, agarrando un mando, no hay mucho movimiento físico salvo en los dedos, ¿no? Y obviamente las personas que están ya adictas o que tienen muchas horas de juego, para mantener el juego, igual tienes que satisfacer sus necesidades físicas básicas. Entonces empiezan a comer lo más rápido, lo más fácil de conseguir, ¿no? Si uno va a una cabina de internet, ¿qué va a encontrar? Vas a encontrar que hay comida grasosa, ¿no? Comida rápida, vas a encontrar gente que está fumando, vas a encontrar personas que están por largas horas ahí y que el cuerpo no tiene un desplazamiento físico, comienzan a desarrollar esta obesidad y obviamente el sedentarismo, ¿no? Entonces los músculos también se empiezan a contraer y cuando esta persona quiere de pronto empezar a practicar un deporte, ¿no? Hacer algo artístico, evidentemente le va a costar porque su cuerpo no está adaptado y acostumbrado, a pesar de ser joven, para una actividad que requiere mucho esfuerzo físico. Y entonces para adaptarse a esa actividad deportiva o artística, le va a costar más. Luego vamos a tener problemas físicos, ¿no? Justamente problemas en articulaciones, ¿no? Porque justamente hay tantos movimientos en los dedos, a pesar que los mandos con el pasar del tiempo y los teclados, etcétera,
cada vez, digamos, buscan formas de que no sean tan incómodos para el usuario, pero de igual forma siempre cuando hay una adicción o cuando es muy constante el juego, siempre van a generar incluso deformaciones de los dedos, ¿no? Y también van a generar problemas de visión, obviamente, porque sabemos que la pantalla con muchas horas de uso también nos afecta en nuestra calidad visual. De hecho, yo creo que todos los que estamos presentes acá en sala trabajamos o hemos vivido con intensidad lo que ha sido la época de pandemia, casi todo era con tecnología, ¿no? Y estoy más seguro que más de uno ha tenido algún problema de la visión o cansancio en la vista, dolor, etcétera. Y por supuesto, migraña. ¿Listo? La última consecuencia del mal uso de videojuegos vendría a ser la irresponsabilidad, ¿no? Como cualquier adicción, en lo que se parece la adicción de videojuegos a cualquier otra adicción, es que hay un descuido de las obligaciones. Nos descuidamos a nivel físico, descuidamos, los chicos empiezan a descuidar las tareas, empiezan a descuidar otras actividades que seguramente en otro tiempo le interesaba, ¿no? Además de esto hay un problema que tienen los juegos actual, hoy por hoy, 2022, que son los micropagos, ¿ok? Los micropagos vienen a ser una compra de accesorios, poderes, niveles, etcétera, a través de las tarjetas de débito o de crédito, ¿no? Y también hay compra a través del Safety Pay, ¿no? Que son distintas plataformas, o de Yape, de Plin, etcétera, que son formas para pagar a nivel virtual, se podría decir, ¿no? ¿Por qué es un gran problema los micropagos? Primero, porque un niño o un adolescente en el escudo de su padre es muy fácil conseguir una tarjeta. Y para tú hacer una compra en internet basta con solamente registrar la tarjeta o poner el número que tiene la tarjeta. Me parece que acá estoy seguro. A ver, voy a revisar. Ya, por ejemplo, yo tengo acá una de mis tarjetas, ¿no? Entonces, uno agarra una tarjeta de estas y simplemente ve el número que tiene, pones la fecha en que se vence y listo. El monto que vas a gastar y automáticamente ya realizas el pago de algún accesorio o algo para el juego. De hecho, les he puesto un ejemplo ahí, ¿no? Si visualizamos ahí, hay un juego que se llama Valorant, que es un juego de shooter, o sea, es un juego de disparos, ¿no? Este juego, cuando tú ingresas, en un inicio, las armas viene a ser este modelo que está acá, la de arriba, ¿no? Que es, digamos, un modelo base, ¿no? Es como una pistola común de color negro sin mayor animación. Pero si tú quieres, por ejemplo, adquirir una como la de abajo, que digamos ya tiene colores, ¿no? Que tiene efectos, distintas cosas, necesitas pagar. Entonces los videojuegos no solamente son adictivos ya actualmente en todo el proceso del juego como tal, sino que además de eso, cuando tú juegas, ves que otros adquieren o tienen otras habilidades o tienen accesorios, y eso al joven le llama mucho la atención y por el mismo tema de competitividad lo va a querer tener, pero esto implica un pago. Entonces ya el videojuego empieza a ser algo no solamente del juego mismo, sino también viene a simular incluso como lo que vendría a ser el casino, ¿no? En el cual tú tienes que pagar para continuar satisfaciendo tu adicción, ¿no? Entonces, ese es un problema que actualmente tienen la gran mayoría de juegos y que por supuesto es un gran negocio para las empresas gamers, ¿ok? Acá les traigo otros ejemplos de juegos que, digamos, no son muy adecuados o digamos que al menos para niños y adolescentes no, porque ya más adelante también les voy a explicar cómo son las clasificaciones. En este caso, en el lado izquierdo tenemos un videojuego que es de terror. Así como cuando uno ve una película de terror y, digamos, el personaje va caminando y de pronto ¿no? Aparece en el fondo un personaje diabólico, poseído, etcétera. Hay videojuegos igual, pero la única diferencia es que tú tienes el control. O sea, tú caminas, digamos, por la casa, ¿no? Vas apretando los botones y de pronto van apareciendo. Entonces, obviamente eso para un niño muchas veces tiene un impacto que puede llegar a ser incluso traumático. Por otro lado, tenemos como otro ejemplo al GTA V, que es un juego en el cual básicamente el personaje principal vendría a ser como una especie de narcotraficante, de delincuente, de muchas características negativas, ¿no? Y es un juego de aventura que es lo que se trata de cumplir misiones, ¿no? Y las misiones son de matar gente, son de robar autos, son de ir a zonas como prostíbulos, cosas así. Y estos son juegos que lamentablemente son muy consumidos por jóvenes, por adolescentes sobre todo. ¿Por qué? Porque el adolescente está en una etapa donde lo prohibido le llama la atención. Entonces todo eso que genera violencia, que genera morbo, va a ser atractivo, ¿verdad? ¿Ok? A pesar que estos juegos tienen clasificaciones para mayores de 18 años. Ahí lo vamos a ver después también, porque acá en este tema de los videojuegos tiene mucho el manejo que tienen los padres de familia. No necesariamente la culpa es totalmente del fabricador o de las empresas de videojuegos, ¿no? Mucha de la culpa de la adicción de los videojuegos está de la mano con la familia, ¿no? Y los padres. ¿Cómo detectar adicción a videojuegos? ¿No? No es tan complicado, son preguntas que nos podemos hacer, o sea, como padres de familia, ¿no? Y es, ¿su hijo se irrita si deja de jugar? Sería la primera pregunta, ¿no? O sea, cuando de pronto yo le pregunto a mi hijo, a mi hija, vamos a hacer tal actividad, y está jugando, ¿cómo responde? Responde, dice, ya mamá, ya voy,
o de repente responde, no me molestes, o déjame, o ya al rato, en media hora. ¿Y cómo es el énfasis? ¿Cómo es la emoción? ¿Cómo lo dice? ¿Lo dice con tranquilidad o lo dice con enojo? Entonces, tener mucha observación con eso. Luego puede ser, ha tenido problemas con sus padres, amigos o profesores. También, ¿no? Las personas que tienen adicciones, normalmente su círculo empieza a verse afectado. En psicología hablamos, para dar un diagnóstico, un trastorno, hablamos de clínicamente significativo. ¿Qué es clínicamente significativo? Básicamente es que la persona está afectada en todas sus dimensiones, en todas sus áreas. O sea, está afectado académicamente, está afectado familiarmente, personalmente, socialmente, físicamente, ¿no? Entonces, esta adicción a los videojuegos hace lo mismo, ¿no? Mi hijo tiene problemas con padres, con sus amigos, con profesores. Si los tiene, ya es otra señal de alarma. Lo otro sería, dedica menos tiempo a otras actividades. De pronto veo que mi hijo o mi hija practicaba un deporte y actualmente lo deja de hacer, o las horas de juego están aumentando y las horas de deporte están disminuyendo. Entonces ya se está viendo un cambio, ¿no? Y por último, es de dejar de hacer cosas que le solían gustar. El punto más bajo en una adicción es cuando la persona deja de hacer cosas que realmente le gustan por alimentar y satisfacer su adicción, ¿ok? Entonces, nosotros conocemos o tenemos la obligación como padres de conocer a los hijos y primero analizar qué es lo que realmente le gusta, qué es lo que les da placer, que no sea de tecnología. Y si esa persona deja de hacer eso, hay que siempre cuestionarnos por qué, ¿ok? Continuamos entonces. Recomendaciones para un buen uso, ¿no? Primero, programar las horas de juego. Sobre todo estamos hablando de niños menores de 10 años, ¿no? Hay investigaciones que recomiendan no pasar las 2 horas al día o incluso la hora al día, ¿no? Dependiendo del tipo de actividad, porque igual entiendo que también por ahí pueden realizar algunos juegos que se brindan en el colegio, ¿no? Porque ahí todavía estamos en clases semipresenciales, no todos los colegios son presenciales, todavía hay varios que están semipresenciales. Entonces, programar las horas de juego, ¿no? De qué hora a qué hora y cuánto tiempo, ¿no? Cantidad y la hora exacta, ¿no? Porque también cuando se juega de noche y hay mucha activación, digamos, sensitiva, ¿no? Porque uno hace uso de cuerpo, de la visión, etcétera. Cuando se juega muy tarde, también luego se complica a la hora de descansar, a la hora de dormir, ¿no? Lo otro es utilizar los juegos como premio, ¿cierto? El hijo sacó una buena nota o logró un campeonato o recibió alguna felicitación o en casa se pudo servicial, ayudó en muchas cosas que normalmente no es. Entonces le damos un premio y el premio puede ser disfrutar de un momento del juego, ¿no? Y combinar el uso del juego con otras actividades. En un principio les daba el ejemplo de fútbol, ¿no? Vamos a seguir dando. Hay muchos juegos así, videojuegos de deportes. Casi todos los deportes ya tienen su videojuego. Entonces vamos a cambiar de deporte. Vamos a decir que los hijos juegan básquet, ¿ok? Si ese básquet que lo hacen físicamente, o sea, lo hacen en la vida real, se puede combinar también con algunas estrategias o algunas cosas que visualizan en el juego, podría ser favorable, ¿no? Porque el videojuego ya empieza a ser como un reforzador de lo que él va a proyectar luego en cancha, ¿no? Entonces, a veces es bueno combinar y ver con qué sentido, si el videojuego tiene sentido con las actividades que uno realiza. En el caso del Overcooked, por ejemplo, que es un juego de cocina, ¿no? Si es un adolescente que le gusta cocinar, que le gusta la repostería, que le gusta, etcétera, pues que juegue Overcooked no sería algo muy negativo, ¿no? Entonces, es importante ver el contenido también y estar al tanto de eso. Una atención más. Esto es lo que quería llegar y por ahí me reservaba de explicarles. Entonces, lo que están visualizando es la clasificación o digamos los cubos o los cuadrados que tiene un juego, sobre todo cuando compras juegos, por ejemplo, para el PlayStation, para el Nintendo, ¿no? Cuando uno compra un videojuego, viene con un manual o viene en las esquinitas, así como ahora los productos de alimentos, ¿no? Dicen grasas saturadas y salen como unos rombos, ¿no? Algo así vendría a ser esto para los juegos, ¿no? Entonces tenemos en la parte superior, tenemos un cuadrado que dice 3, tenemos otro que te dice 7, otro que dice 12, 16, 18. ¿Qué quieren decir estos cuadraditos? El primero es que si el juego tiene ese sticker significa que es para menores, para mayores de 3 años. El segundo significa que es para mayores de 7. Igual y así. El tercero que es para mayores de 12, para mayores de 16 y hay juegos para mayores de 18. ¿Ok? Porque sí, también hay videojuegos de contenido sexual explícito. Entonces, el problema es de la empresa, sí, pero también el problema también es de la persona que monitorea o que observa eso en su hijo. Porque uno puede visualizar y puede averiguar qué juego es y buscar tranquilamente en internet para qué edad es ese juego, ¿ok? Y además de esto, los juegos también, como para terminar de confirmar el contenido que tienen ellos cumplir con su base legal, son estos cuadrados, ¿no? Que muestran que hay, por ejemplo, el juego contiene violencia, ¿no? Que contiene un lenguaje vulgar, que contiene compras a través de tarjeta, ¿no? Que contiene discriminación, que contiene escenas sexuales, que contiene drogas, ¿no? Que contiene picaduras, me parece, ¿no? Insectos, cosas asquerosas, etcétera, ¿no? Que contiene juegos de azar. Entonces, es cuestión en realidad de ser un poco curioso y saber monitorear también. Entonces, una vez teniendo en cuenta de qué se tratan los juegos, podemos ver si realmente son efectivos, son buenos
o no son tan buenos, y también regular los tiempos, ¿ok? Esto ha sido por lo menos la explicación inicial, porque ahorita vamos a pasar a responder las preguntas. Les agradezco su atención y les dejo las redes sociales, por supuesto, de Clapsy, ¿no? Las redes en Facebook nos encuentran como Clapsy Psicología Perú, y en Instagram como clapsy.com, ¿ok? Voy a pasar a leer las preguntas. A ver. A ver, por aquí tengo a Sheila Nunto. Sheila nos dice, mi hija tiene 11 años y los fines de semana para conmigo. Ella desde que viene para con el celular o la laptop jugando Free Fire o Roblox. Y cuando la llamamos tenemos que gritar más de 3 veces para que escuche. También se puede quedar hasta las 3 de la mañana jugando o viendo videos. ¿Se considera adicción? Bueno, primero, lo primero que hay que ver acá es que claramente hasta las 3 de la mañana no es un horario para una niña de 11 años, ¿no? O una puber de 11 años, porque ya está ingresando a la puber. Como les dije, ¿no? Es ver el tiempo y el horario, porque 3 de la mañana es una hora donde se supone que esa niña tiene que estar estudiando, o perdón, tiene que estar descansando sus 8 horas de sueño para poder rendir en el colegio, ¿no? Y si hablamos de un fin de semana, de igual forma, porque no sé si a ustedes les ha pasado que cuando uno deja de dormir varios días, es como que se acumula eso. Entonces, claramente el rendimiento académico se va a ver afectado, ¿no? Ahora, eso de los gritos, habría que ver si juega, como les dije, con audífonos, o es que realmente no escucha, o es que ignora los gritos, ¿no? Porque es muy distinto ver que porque está usando audífonos o porque ignora, ¿ok? El Free Fire y el Roblox, por cierto, también, esos son juegos que están muy de moda en los jóvenes, y yo diría que el Roblox, digamos, usándolo de forma adecuada, no es negativo. El Free Fire sí tiene muchos componentes que generan adicción por los colores, justamente porque se pagan muchas cosas, ¿no? Por las misiones que son decisiones rápidas, ¿no? Entonces tomar en cuenta y de pronto revisar ese tipo de juegos, ¿no? Vamos a continuar, a ver. Por acá me ponen Among Us y Toca Boca son buenos. ¿Son buenos? Pregunta, ¿no? Sheila también. El Among Us es un juego que también se puso muy de moda en pandemia, y en realidad es una coordinación, ¿no? En realidad es como una planificación que puede ser hasta un juego familiar, ¿no? Porque se van haciendo preguntas, se va viendo dónde está, digamos, el culpable, porque es como una especie de descubrir el misterio, ¿no? Son como personajes, son como fantasmitas, ¿no? Que van como, digamos, asesinando, entre comillas, ¿no? A otros personajes, hay que descubrir quién fue, ¿no? Entonces, eso con la supervisión de un adulto, y mientras sea jugado a nivel grupal, de pronto no es tan negativo tampoco, ¿no? Porque incluso hay que ver el tipo de animación que tienen, ¿no? La animación del Among Us es una animación bastante básica, es como de los juegos antiguos. Trocones Chávez dice, mi hija tiene miedo después que vio unos juegos violentos hasta para ir al baño. Sí, por supuesto. No sé cuántos años tenga su hija, pero sí hay juegos que pueden causar esa sensación, ¿no? Hay juegos que te causan mucho impacto, que de pronto son cosas que pasan en la vida real, pero que un niño no lo vio tan explícitamente, ¿no? O sea, un ejemplo claro puede ser el Counter-Strike, ¿no? El Counter es un juego de policías contra ladrones o contra narcotraficantes, ¿no? O contra terroristas, perdón. Y de pronto las escenas que se visualizan en ese videojuego pueden ser tan explícitas que pueden causar curiosidad y pueden causar muchos miedos de ese niño al salir a la calle, etcétera. ¿Por qué? Ellos todavía no distinguen mucho lo virtual de lo real. Es más, hay términos ya y hay juegos actualmente de realidad virtual que son como unos cascos que se van encima de la cabeza, que te tapan todo, con los mandos en la mano, y puedes tú jugar 360 grados. Entonces, ya lo virtual cada vez coquetea con la realidad física. Entonces hay que tener en cuenta también ese tipo de videojuegos. Patricia Calpa nos dice, mi hijo solo juega 1 hora solo los fines de semana. ¿Estará bien o lo estoy limitando mucho? Me parece un tiempo adecuado. O sea, limitando mucho es subjetivo, ¿no? Porque si su hijo tiene su mente ocupada, si está realizando otras actividades, entonces no estaría mal. La idea es que el juego simplemente sea una actividad más de las tantas que su hijo puede desarrollar, o sea, como le digo, actividades deportivas, artísticas, académicas. Entonces es subjetivo, pero 1 hora los fines de semana está bastante bien. Si fuera un poco más, tampoco estaría mal, un poco menos tampoco, o sea, está dentro de un patrón adecuado, ¿no? Rosalinda no dice, mi hijo tiene 3 años y si no le doy el celular, hace berrinche. Ok. Eso es algo muy común, ¿no? Ahí habría que analizar el origen, ¿no? ¿Desde cuándo se usó de pronto el celular? Porque si tiene 3 años, significa que este niño ya se le ha venido dando hace unos meses o hace un año el celular. Entonces, la pregunta es, así como los padres le dimos un aparato tecnológico para de pronto no distraernos con otras actividades, pues también tenemos que tener la capacidad de aceptar ese proceso de berrinches mientras el niño se desacostumbra
a tener el celular constantemente. Vamos a tener que aguantar ese tiempo, porque si nosotros seguimos dándole el celular, entonces vamos a seguir reforzando esa conducta, ¿ok? Entonces, cuidado también con eso. Doctor, Grecia Chauca nos dice, doctor, una consulta. Mi hijo estaba muy vicioso, muy malcriado y renegaba porque le dejaba mucho tiempo casi, por lo menos 3 horas en los juegos como Clash Royale. Ahora le quité por completo y solo ve anime por la tablet o TikTok. ¿Está bien? En parte está bien, en parte no. A mí lo que me gustaría saber ahí, Grecia, es si a la hora de privarle, digamos, del juego, se le explica por qué, o para qué sobre todo, más que el por qué, para qué se le priva de jugar. Porque si no, de pronto es simplemente como porque yo quiero, o porque por ahí lo escuché y ahí se me da la gana y ya. Entonces, los hijos también necesitan entender o estar al tanto de la explicación que le puede dar su padre acerca de qué le conviene o no por la propia experiencia de vida. Un hijo tiene la capacidad de entender que su padre es una persona adulta que ha vivido mucho más que él y que él no quiere el mal para él y que quiere un bien para él. Entonces, explicarle el por qué se le está retirando el juego, ¿ok? Eso es muy importante, ¿no? Ahora, quitarle por completo, en el futuro, quizás no funcione, porque a veces los chicos también son de dar la contra. Entonces siempre va a encontrar la forma de irse con unos amigos a la calle y ir a una cabina de internet, ¿no? O ir a estar con un primo que de pronto tenga una consola. Entonces a veces irse a los extremos, por eso les digo, a veces los extremos no son tan buenos también, ¿ok? No usa audífonos. Ya no usa audífonos, me dice Sheila, hace rato me está consultando, ¿no? Entonces tiene mucha concentración en el juego, ¿no? Habría que revisar también, hacernos esas preguntas que les hice en las diapositivas, ¿no? Les hice como unas preguntas a ver si está generando una adicción, ¿no? A ver, continuemos. Cindy Ascurra. Mi hija tiene 12 años y le gusta estar mucho en el celular. Para en el TikTok o queriendo chatear y lo peor quiere chatear con desconocidos. Yo ya le hablé, pero no hace caso y no sé qué más puedo hacer. Uno le manda a hacer sus cosas y empieza a renegar. Ok. En este caso ya estamos viendo más que todo una tendencia o una adicción a las redes sociales, ¿no? No tanto los videojuegos. ¿Es similar el funcionamiento? Sí, pero la diferencia es que las redes sociales actualmente estás en todos con videitos de muy pocos segundos. Entonces, eso hace que quieras ver uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Entonces, de pronto había que monitorear el tiempo, ¿no? Ponerle cuánto tiempo va a estar en redes sociales, ¿no? Porque ya se está viendo una impulsividad, se empieza a renegar, ¿no? Dice, quieres chatear con desconocidos, ¿no? La pregunta es, ¿dónde chatean con desconocidos? Tienen que tener cuidado con eso también. Hay redes sociales actualmente que incluso tienen la función de efímera. La función efímera es una función en la cual los mensajes se borran en segundos. Entonces, si una mamá quiere revisar algo, no va a encontrar nada. Entonces, cuidado con todo ese tipo de situaciones. A ver, voy a responder unos 3, 4 preguntas más. Es normal que cuando jueguen estén gritando como locos cuando están jugando y qué tan bueno es esto con una persona que tuvo depresión. Me imagino depresión debe ser, ¿no? Hablo de mi sobrina de 14 años. Sí, en realidad el gritar como loco, como ponen ahí en los juegos, no es algo propio de los videojuegos. Si uno va a escuchar a los chicos jugando básquet, fútbol, vóley, también van a gritar y van a celebrar los puntos, o sea, eso lo vemos hasta en los profesionales. Yo no le vería